En una de sus obras, el geocientífico Robert Crocal menciona un libro que, en su opinión, puede considerarse el mejor sobre el más allá. Su autor es el artista francés del siglo pasado Pierre-Émile Cornillier. En este libro, Cornillier describe sus experimentos en los que intentó probar la posibilidad de comunicarse con seres del otro mundo. Mientras se comunicaba con seres espirituales, Pierre-Émile Cornillier recibía respuestas a preguntas sobre lo que les ocurre a las almas cuando, habiendo completado la vida corporal, despiertan en el más allá, cómo son y qué hacen los habitantes de este mundo, cómo influyen los seres espirituales en los humanos. Durante sus experimentos, Cornillier también fue advertido en repetidas ocasiones de una catástrofe inminente, de la que el propio artista fue testigo más tarde. Pierre-Émile Cornillier vivía en París. No era solo un artista. Cornillier se interesaba por la investigación psíquica. En 1912, Pierre-Émile Cornillier se dio cuenta de que una de sus modelos, Madame Reine, tenía ciertas capacidades psíquicas. El artista ofreció a esta mujer participar en un experimento, durante el cual Madame Reine cayó en un estado onírico. Mientras se encontraba en este estado, era capaz de abandonar su cuerpo e informar de lo que ocurría en otro lugar. Cuando Madame Reine se hallaba en tal estado de sueño, durante los primeros experimentos pudo comunicarse con espíritus que moraban cerca de nuestro mundo. Pero en la 9ª sesión un espíritu que se hacía llamar Betellini comenzó a hablar a través de ella. Posteriormente desarrollamos una fuerte conexión con él. Hice preguntas a este espíritu a través de la durmiente Madame Reine, y ella me transmitió las respuestas. Al despertar, Reine afirmó no saber lo que había sucedido durante el sueño, y aseguró no haber oído ninguna conversación, señaló Pierre-Émile Cornillier. Durante estas sesiones, Betellini acompañó a Madame Reine a través del más allá, dándole una visión del mundo espiritual y de cómo funcionaba. Pierre-Émile Cornillier también preguntó a Betellini sobre acontecimientos futuros, como se explica más adelante. Además de estas conversaciones, hubo visitas de otras personas fallecidas que convencieron a Cornillier y a sus visitantes de que habían sido testigos de pruebas fehacientes de la supervivencia del alma. Por ejemplo, Cornillier pudo comunicarse con su difunto padre, y la esposa del artista, Madame Cornillier, recibió un mensaje de su amigo fallecido. Uno de los espíritus que se dio a conocer en la sesión con Madame Reine se hacía llamar el compositor Niccolo. Las fechas de su nacimiento y muerte fueron 1773 y 1808. Niccolo dijo que se trasladó a París a la edad de 20 años y disfrutó de un gran éxito allí antes de morir a los 42. El espíritu también le dio su nombre. Se llamaba Izuar. Pero a él no le gustaba su nombre y prefería que le llamaran Niccolo. Más tarde, Pierre-Émile Cornillier volvió a comprobar la información que había recibido. La mayoría de los datos sobre este compositor coincidían. Pero debió de haber un error en la fecha de nacimiento, ya que un hombre con esas fechas de nacimiento y defunción tendría 35 años, y no 42 cuando murió. Las fuentes modernas dicen que Niccolo nació en 1775 y murió en 1818. El segundo compositor que apareció en la sesión con Madame Reine se llamaba Megul. En este caso, las fechas y otros datos eran correctos. Cornillier intentó corroborar algunas de las afirmaciones más oscuras de Megul y encontró pruebas que apoyaban algunas de ellas. Otro espíritu, desconocido para todos los presentes en la sesión, dio muchos detalles sobre sí mismo, incluido el gran secreto de su vida. Era el espíritu de una mujer que había tenido una aventura con un sacerdote en su vida terrenal. Pierre-Émile Cornillier pudo localizar a una amiga de esta mujer, que confirmó esta información en una conversación confidencial.
Pierre-Emile Corniller. De noviembre de 1912 a marzo de 1914 se celebraron 107 sesiones con Madame Raine, que tuvieron que interrumpirse porque su salud se había deteriorado con el paso de los años. Además de vivir en una pobreza desesperada y carecer por completo de educación. Esta mujer padecía fiebre, bronquitis y reumatismo crónicos. Estas dolencias fueron un obstáculo en muchas de las sesiones. Las actas de todas las sesiones se presentan en el libro Supervivencia del alma y su evolución después de la muerte, notas sobre experimentos. La publicación del libro se vio retrasada por la Primera Guerra Mundial. No se publicó hasta 1920. Pierre-Emile Corniller formuló preguntas al espíritu de Bettellini, cuyas respuestas debía transmitir Raine. Así, el artista se preguntaba qué ocurre con el alma de las personas después de la muerte. Tras la transición, salen a su encuentro espíritus mensajeros. Al cabo de un tiempo, el alma recién llegada comparece ante una reunión de espíritus superiores, que determinan el grado de desarrollo de esta alma. En caso de bajo desarrollo, el alma tiene que morar cerca de la tierra. Revisa su vida terrenal, dándose cuenta de sus errores. También puede desarrollar su conciencia observando las acciones de las personas en el mundo físico. Las almas que están cerca de la tierra pueden desarrollarse o vagar indiferentemente por el espacio. Aquellas almas que no crecen espiritualmente, después de un tiempo bastante largo o corto, son enviadas de vuelta a la tierra para una nueva encarnación y una experiencia beneficiosa. Los espíritus superiores que han alcanzado un alto desarrollo no pasan por este camino. Sin embargo, pueden encarnarse en la tierra a voluntad para alcanzar un determinado objetivo y aumentar el nivel de su desarrollo espiritual. Esta fue la respuesta que recibió Cornille. Durante la 42ª sesión, Madame Raine dijo que los espíritus que ve difieren en color. Los espíritus inferiores le parecían rojizos, los más avanzados azules y los más elevados de todos, al menos de los conocidos, blancos. Según Bettellini, en cada nivel de desarrollo se conserva la individualidad del alma. Y cuanto mayor es el desarrollo del alma, más fuerte es su individualidad. En una de las sesiones, Pierre-Emile Corniller aclaró cuáles son los signos del desarrollo espiritual de una persona. Hay más de una, y más de dos. En primer lugar, la bondad y la benevolencia. Estas cualidades deben entenderse como condescendencia hacia los demás, procedente de un profundo conocimiento del alma humana. En segundo lugar, un interés por los modestos, los insignificantes, los débiles. Interés que va necesariamente acompañado de indiferencia hacia el éxito social, los honores y la posición. Y, por último, una tendencia a la reflexión filosófica, un interés por los misterios del más allá y un deseo de penetrar en esos misterios, explicó Bettellini. Y si el último punto es cierto, significa que los lectores de este artículo ya están espiritualmente avanzados. En una sesión posterior, Corniller preguntó por qué las personas que ocupaban una gran posición en la Tierra no se manifiestan después de la muerte para aportar pruebas cruciales de su supervivencia. Las personas de gran valor en la Tierra, autoridades en sus especialidades, no están necesariamente muy evolucionadas, respondió Bettellini. Explicó que algunos tienen dificultades para aceptar su falta de relevancia en el mundo espiritual. Cuando pasan al mundo astral después de la muerte, siguen aferrándose a sus viejas ideas, y el progreso en el desarrollo se ve obstaculizado. Corniller pidió a Bettellini que predijera cualquier acontecimiento de su vida. El espíritu predijo con exactitud pequeños detalles, como el momento de un viaje imprevisto, encuentros inesperados.
Pero su predicción más sorprendente se refería a una guerra mundial que, según Bettellini, estaba a punto de estallar. Además, Bettellini predijo un levantamiento general en los países europeos que desestabilizaría el mundo y precipitaría una invasión china de Europa. En el caos subsiguiente, la civilización europea quedaría completamente destruida. Vitalini dijo que espíritus de alto rango estaban intentando frustrar esta catastrófica cadena de acontecimientos alterando el futuro para que la guerra, aunque catastrófica, no significara el fin de la civilización. En otra sesión, Cornillier se enteró de que cada persona en la Tierra tiene un espíritu guía que la patrocina. Pero no todo el mundo es capaz de mantener ese patrocinio. A veces, los espíritus mentores abandonan a una persona debido a sus acciones inmorales, y ésta cae bajo la influencia de espíritus inferiores. También se informó a Cornilla de que gran parte de la vida humana está determinada por el destino, sobre el que no tenemos ningún control. Bettellini explicó: la muerte está predeterminada por el destino, y hay muchos medios para alcanzarla, enfermedades o accidentes. Sin embargo, algunos aspectos de nuestra vida pueden ser ajustados por nuestra propia voluntad. Los investigadores que han estudiado la obra de Cornillier se han preguntado si Madame Reine podría haber estado engañando al artista en estas sesiones de espiritismo. En su libro, Cornillier dice que ella no lo hacía por dinero, y que las sesiones de espiritismo probablemente estaban teniendo un efecto perjudicial en su salud, que estaba empeorando. Por otra parte, si Cornillier hubiera decidido engañar a sus lectores, habría sido una empresa arriesgada para él y habría tenido consecuencias para su carrera como artista. Además, en su libro, Cornillier da a entender que sería objeto de juicios y burlas una vez publicado el libro. Pero esto no detuvo al artista. Creía que los resultados de sus experimentos eran más importantes que las críticas y las burlas.